Bueno, hermano, quiero saludar a Marian, que mañana es la fecha de su hija. Así que estaremos orando para que todo salga bien. Y también quiero pedirle que pongan en sus oraciones a Carlos. Carlos es el papá del hermano Juan Carlos, que está en Cuba, ingresado en terapia intensiva, con un problema de una seria infección en los riñones. ¿Está Juan Carlos por aquí? Así que por favor, recuérdenlo, orar por su papá. Y les invito, hermanos, a buscar en el libro de Daniel, capítulo 6, donde tuvimos la lectura devocional. Daniel 6, del 1 al 11. Y como estamos celebrando hoy el Día del Hombre Bautista, por cierto, muy agradecidos al Señor y a las hermanas por el esfuerzo que hicieron, muy hermoso. Gracias, que el Señor les bendiga. Y queremos hoy hablar a los hombres, y para esto me gustaría que juntos tomemos como ejemplo la vida de alguien que queda registrado en las Escrituras como un ejemplo de integridad. Porque ciertamente si algo necesitamos los hombres cristianos es que el mundo nos conozca por ser hombres de Dios, que el mundo nos conozca por ser hombres de integridad. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. En tus manos poderosas nos estamos poniendo y estamos pidiéndote, Señor, que tú nos des la capacidad divina para hablar en tu nombre. Gracias por todos los hermanos que están aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la historia de Daniel, cuando escuchamos el nombre de Daniel, inmediatamente pensamos en ¿qué? En el foso de los leones, ¿verdad? En el foso de los leones. Aunque alguien dijo que esa historia debía de llamarse Los leones en el foso de Daniel, porque en realidad la historia demostró que no pudieron hacerle nada por el poder de Dios estos leones. Ahora, aunque ese es el pasaje o la historia más conocida del libro de Daniel, hay un mensaje subyacente en su vida, y en Daniel es el mensaje de la integridad. ¿Cuánto necesitamos ser hombres de integridad? Estoy hablando de los hombres, pero en un sentido general. ¿Cuánto necesitamos los cristianos ser personas de integridad? ¿Y qué es integridad? Ya lo hemos dicho muchas veces. La integridad es lo que somos cuando nadie nos está mirando. De hecho, esta fue la razón por la que echaran a Daniel al foso de los leones, su integridad. Allí en el capítulo 6, los versículos del 1 al 16, está toda la historia. El libro de Daniel tiene 12 capítulos llenos de acontecimientos, historias y amplios escenarios proféticos. Pero el tema más familiar del libro, repito, es Daniel en el foso de los leones, que está en el capítulo 6. Aunque ahora, en este mensaje, vamos a considerar lo que ocurrió, lo que pasó antes de que a Daniel le echaran en esa mazmorra. Este capítulo gira en torno a una decisión tomada por un rey llamado Darío. Un rey de 62 años de edad, a quien Daniel tenía que rendirle cuentas. Dice la palabra en Daniel capítulo 6, verso 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Quién eran los sátrapas? Los sátrapas eran 120 hombres que compartían la delegación de Darío de su autoridad sobre su reino. Eran funcionarios del gobierno que servían bajo las órdenes del rey, y que bajo ellos había grandes extensiones del reino. Darío estableció 120, vamos a usar otra palabra más familiar, 120 supervisores, en los que le legó parte de su autoridad. Y sobre estos supervisores o sátrapas colocó un escalón superior. En este escalón superior estaban los gobernadores, verso 2, y sobre ellos 3 gobernadores.
de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Daniel era uno de estos gobernadores. Estos 3 gobernadores eran responsables sobre todos estos supervisores, y entre ellos, repito, se encontraba Daniel. Tenía la responsabilidad de que el rey no sufriera perjuicio alguno, de que no fuera traicionado, de que no fuera robado. Se trataba de una protección contra la malversación de fondos. Estaban para evitar que estos 120 supervisores metieran la mano, robaran e hicieran ingresos ilegales y cometieran acciones ilícitas al no tener que darle cuentas a nadie. Los 120 supervisores, los 3 gobernadores sobre los cuales estaba Daniel. Su función, repito, era cuidar al rey, protegerle. Estos 3 hombres, que aparentemente eran los más altos en posición y en confianza en todo el reino, allí estaba un hombre de Dios. Cuando Dios decide poner a alguien en una posición de autoridad, Él lo hace. Cuando Dios decide prosperar a alguien que vive en integridad, Él lo hace. Qué gran responsabilidad conllevaba el puesto de Daniel. Ahora, ¿saben ustedes qué edad tenía Daniel? Tendría más de 80 años. Para aquellos que piensan que cuando uno llega a los 70 o a los 60 ya está nudo, se acabó, ahora a sentarse y a reposar. Daniel tenía 80 años, pero no estaba arrinconado. Se trataba de alguien comprometido. No solamente tenía años, sino que era superior a muchos otros, dice el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí vamos a observar algunas manifestaciones de lo que es realmente la integridad en la vida de un hombre. Manifestaciones que demostraban que Daniel era un hombre de Dios, que tenía a Dios realmente en su corazón y formaba parte de su vida. Esas manifestaciones pueden ser las mismas que nosotros reproduzcamos cuando decidimos andar por fe y vivir lo que creemos. Pero antes me gustaría estudiar un poco más el verso 3. Dice la palabra: Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por lo general, en el mundo en el cual nosotros vivimos, lo que vale es a quien usted conoce, ¿verdad? Pero con Dios lo importante no es a quien tú conoces, sino quién tú eres realmente. Con Dios lo que vale es el carácter. Con Dios lo que vale es la integridad. Porque dice la palabra que usted y yo miramos lo que está delante de nuestros ojos. Claro, es lo que podemos ver solamente. No podemos conocer el corazón, lo que hay en el espíritu y en el alma de alguien. ¿Cuáles son sus motivaciones? La ignoramos. Sin embargo, Dios mira el corazón. Con Dios lo que cuenta es el carácter. Y Dios miró a Daniel y vio a un hombre íntegro. Un hombre que realmente le tenía temor y que le amaba profundamente. Y Dios decide ponerle en una posición de autoridad. ¿Cómo actúa Dios? Dios comienza a obrar en el corazón del rey Darío para un ascenso. Y nosotros, cuando leemos en este verso 3 esa frase que en Daniel había un espíritu superior, tenemos la tendencia a pensar en la vida espiritual, de que Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto es cierto, no lo podemos negar, pero yo no creo que el versículo 3 se esté refiriendo a esto específicamente, o solamente a esto. Aquí se refiere más que a eso. Se refiere a la actitud que había en este hombre. Y aquí encontramos la primera manifestación de una vida íntegra, una actitud excelente. La primera señal de integridad en la vida de Daniel fue su excelente actitud. Y hermano, es aquello que siempre podemos elegir. Lo he dicho en varios mensajes.
Nosotros no podemos tener control de lo que nos ocurre, de cómo las personas reaccionan con nosotros, de cómo las circunstancias de nuestra vida se vuelven hostiles, difíciles. Pero siempre nos va a quedar la capacidad para decidir qué actitud vamos a asumir ante lo que nos ocurre, qué respuesta vamos a darle a lo que nos está pasando. Y si queremos ser personas íntegras, debemos comenzar por nuestro interior, nuestra actitud. En esta época de tanta insinceridad, de tanto engaño, donde las personas se quitan una máscara para ponerse otra, resulta fácil dar la impresión de que tenemos una buena actitud cuando no es así, ¿verdad? En el corazón de Daniel no había celos. No había celos, por ejemplo, hacia estos dos hombres que habían sido gobernadores, nombrados gobernadores junto con él. Realmente él llevaba más tiempo en el reino que ellos. Sin embargo, dice la palabra que tenía un espíritu superior. Y ahí espíritu es con minúscula, ¿verdad? Dice la palabra espíritu superior. Había en él un espíritu superior. Y el rey decide ponerle sobre todo el reino. Dios mira nuestra actitud más que lo que decimos o con lo que aparentamos. Él mira nuestro corazón. Y sería muy bueno en esta hora, queridos hermanos, que nosotros hagamos un examen a cómo es nuestra actitud. Tal vez en este momento sea perfecta porque estamos rodeados de personas que piensan como nosotros. Pero ¿qué me dice mañana por la mañana cuando comience a trabajar? O quizás antes de terminar el día. ¿Cómo será nuestra actitud mientras trabajamos con otros que no conocen del Señor y que no piensan igual que nosotros? Quizás se pregunte usted, ¿se dará cuenta mi jefe si tengo una buena actitud? Tal actitud le dejará sorprendido. Se sentirá impresionado. Ahora quiero decirles algo a todos los que están aquí y que trabajan para sostener su hogar. ¿Saben? Su principal problema muchas veces no va a ser su patrón, el manager, como se dice, o el jefe, ¿verdad? Muchas veces los problemas vienen de quienes, de sus compañeros. A menudo usted va a trabajar con personas perezosas y deshonestas, que les va a molestar grandemente que usted no sea como ellos, que usted no haga lo que ellos hacen. Y puesto que no lo será, se van a volver envidiosos y celosos contra usted. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Se confabularon en su contra e intentaron acusarle. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre que estaba haciendo su trabajo con una actitud excelente. Sí, porque a veces podemos estar haciendo nuestro trabajo, pero no con una actitud excelente. Él lo hacía diligentemente para su superior, entre sus compañeros. Sin embargo, dice la palabra que aquellos que estaban alrededor de él, bajo sus órdenes, pusieron en marcha un plan de espionaje contra él. Comenzaron a tratar de encontrar algo de qué acusarle. Y el pasaje dice que trataron de hallarla en lo relacionado al reino. ¿Y qué encontraron? El verso 4 dice, no podían hallar ocasión alguna o falta. Ahora, para que entienda lo que está ocurriendo aquí, por favor, imagínense que de pronto usted es sometido en su trabajo sin aviso a un meticuloso examen, que de pronto comienzan a investigarle profundamente en su ocupación laboral, allí donde usted pasa la mayor parte del tiempo, no los domingos cuando está en la iglesia, sino donde usted trabaja.
en el lugar donde se gana el pan de cada día. ¿Cómo saldría usted si un grupo de investigadores secretos comenzaran a examinar su trabajo? ¿Qué encontrarían? ¿Tendría usted que destruir alguna evidencia o esconder algo vergonzoso? Y aún más allá del trabajo, si nuestra vida de pronto fuera sometida a un examen en sentido general, ¿qué encontrarían otros en nuestra vida? Qué maravilloso sería que lo único que pudieran encontrar fuera Jesús. Daniel fue objeto de una investigación que trataba de encontrar algo impropio en relación con su trabajo, en relación con el reino, con su campo laboral. ¿Y saben lo extraordinario? Que no pudieron hallar razón para acusarlo. Nada. Nada de corrupción. Nada de engaño. Nada de hipocresía. Era un hombre con un espíritu excelente. Era alguien, diría yo, que vivía bajo el temor de Dios, que sabía que no podía escapar de la mirada escrutadora de Dios y que hiciera lo que hiciera, Dios lo estaba mirando. La segunda manifestación de la integridad de Daniel la vemos en que era un hombre fiel en su trabajo. Daniel era fiel en su trabajo. Miren, cuando usted y yo empleamos la palabra fiel, generalmente la usamos para referirnos a ¿qué? Bueno, al matrimonio, pero más que al matrimonio lo usamos para referirnos a las cosas espirituales, a la fidelidad en la iglesia. Pocas veces la usamos para referirnos a la fidelidad laboral. Pensamos que eso es como algo carnal, como algo que a Dios no le interesa. Pero Daniel fue hallado fiel en su trabajo. Verso 4. Quiero leer otra vez. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, vamos a echar una mirada a Proverbios capítulo 20 verso 6, que dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Tremenda pregunta. La gente de confianza es poco común, poco corriente. Evaluemos nuestras vidas personales. ¿Somos personas dignas de confianza? Nuestro jefe nos puede confiar algo y estará tranquilo de que lo haremos aun cuando él no esté presente. ¿Cómo manejamos el dinero? Pero no el dinero de nosotros, sino el de otros. Sigue diciendo Proverbios. Quiero que examinemos nuevamente en este capítulo 20, ahora en el versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Sabe, cuando una persona no es justa, le está dejando un legado a su familia. Cuando una persona no es íntegra, le está dejando un legado a su familia de hipocresía y falsedad. Ellos aprenden a vivir de la misma manera que nosotros vivimos. ¿Dónde camina el justo? Dice la palabra: en su integridad. Y de eso está hablando Daniel capítulo 6. Era un hombre fiel en su trabajo. No había corrupción, no había engaño. Y créanme que hay una crisis de integridad grande en nuestros días, en el orden secular y en el orden religioso. Personas en las que otros han confiado y lo han visto como hombres de Dios, han demostrado ser unos pervertidos y depravados. Doloroso. Pero eso hoy en día ocurre. En tercer lugar, la tercera manifestación de integridad es pureza personal.
En ese mismo verso 4, en la parte final, dice: y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Pureza personal. Lo siguieron, lo espiaron, buscaron allí, rebuscaron entre sus efectos personales. No encontraron ningún trapo sucio. Daniel era un hombre de integridad, un hombre de pureza. Yo no sé si aquí habrá alguien que sea dueño de algún negocio o tendrá personas trabajando a su mando, bajo su cuidado. Esta es una buena pregunta. ¿No le gustaría a usted emplear a una persona así? Los patronos dicen continuamente que el problema número uno que tienen en sus empleados es encontrar personas de confianza. Es difícil. Pero con Daniel no pasaba eso. Descubrieron que era un hombre increíble, con una actitud excelente, que cumplía fielmente su trabajo. Era un hombre, además, dice el verso 4, de pureza personal. No era un hombre corrompido. Ahora bien, aquello hizo que los que le investigaran se sintieran frustrados. Dice el verso 5, entonces dijeron aquellos hombres, observen, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué hicieron? Dice la palabra que ellos idearon un plan perverso, devastador. Determinaron hacer algo terrible. Obtendrían un edicto que sería contra Daniel. Evidentemente Daniel no era corrupto, pero aquellos hombres sí lo eran. Verso 5. Entonces dijeron, repito, aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Algo que habían descubierto mientras investigaban a Daniel era que Daniel era un hombre de Dios. No era que él lo decía, sino que lo era. Entonces dijeron, este hombre es tan consecuente en su conducta que la única manera a través de la cual podemos pillarle es utilizando contra él su fe en Dios, nada más. Y dice el verso 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Observen la frase que dice se juntaron en el verso 6. Eso era una conspiración, un plan bien elaborado para traicionar a Daniel. Y luego apelaron a la vanidad del mismo rey. Le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino han acordado por consejo. Un momento. Miren lo que dijeron. Y eso era una mentira. ¿Por qué? Porque todos los gobernadores no habían participado en aquella decisión. Esto lo habían hecho a espaldas de Daniel. Él no sabía nada. Sin embargo, lo metieron como si él fuera parte del plan. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado fuera en el foso de los leones. Ellos sabían qué botón tocarle a Darío. El rey que merecía toda la adoración y el reconocimiento de los seres humanos. El rey que para ellos debía ser como un dios. Y este hombre cayó en la trampa, en el engaño. Lo que dijeron fue: durante esos 30 días, si alguien adora a otro que no seas tú, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¡Qué perversidad, qué engaño! Ahora leamos el verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
a él le apareció una magnífica idea. Y el verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Él es realmente significativo. Él no sabía nada de este documento hasta el momento en que había sido firmado. Fíjense qué treta más sucia. No solo habían tratado de rebuscar en su vida para encontrar algún fallo en su hoja de servicio, sino que llegaron a promulgar una ley que violara el estilo de vida puro y honrado de Daniel. Y lo hicieron a sus espaldas, porque así es el diablo. Cuando él ve que no puede lograr atraparte por tu integridad, porque eres realmente una persona que vives lo que crees, entonces intentará levantar leyes y prohibiciones para que tú no puedas ejercer tu fe conforme a lo que Dios espera de ti. Pero este hombre tenía un compromiso al 100% con Dios. Aunque había recibido este triste premio por no tener nada que ocultar, él sabía lo que era delante de Dios. Y aquí encontramos la cuarta señal de una vida íntegra. Daniel tenía un caminar consecuente con Dios. Dice el verso 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermano, ¿no le parece realmente una respuesta increíble para alguien que tiene un precio puesto a su cabeza? Y esta es la cuarta señal de su integridad: un caminar consecuente con Dios. Se presentó delante de Dios. No fue víctima del pánico o la desesperación. Él fue a orar. Y no fue a hacerlo de una manera alardosa o provocativa. Dice la palabra que lo hizo como que él fue a orar como lo solía hacer antes. Daniel no se puso a orar presa del pánico. Era un hombre que había estado de rodillas delante de su Dios en forma constante, 3 veces diaria, día tras día, año tras año. He ahí el secreto de la victoria. Si usted es una persona que vive cerca de Dios, tendrá el poder de Dios para poder salir adelante. Recuerde que se trataba de uno de los más altos funcionarios del país. Sin embargo, él sacaba tiempo para orar. Alguna gente se pasa la vida diciendo: yo no tengo tiempo para orar, y mucho menos para leer la Biblia. Un día vas a tener que sacar ese tiempo, pero dolorosamente va a ser demasiado tarde, porque tendrás además que arrastrar las consecuencias de haberte alejado de Dios. Este era un hombre ocupadísimo. Sin embargo, dedicaba tiempo a estar con Dios. La oración en Daniel era parte de su vida. Era un estilo de vida. Él reconocía la importancia de mantenerse en comunión con Dios. Porque no es el poder de la oración, es el poder de Dios con el que nosotros nos comunicamos a través de la oración. Un poder que nos hace falta para poder vivir de manera victoriosa. Un poder que solamente nos podrá sacar adelante en medio de las situaciones tan difíciles que vivimos. Este era un hombre que no era extraño a la oración. Tampoco hacía alarde de ser un hombre que oraba. Observen que sus ventanas ya estaban abiertas. Él no las abrió de golpe para provocar, ni para que todos supieran que estaban orando y que miraran y se impresionaran con la piedad y la fe de ese hombre. No. Daniel fue en silencio a la habitación de su casa y allí derramó su alma delante de Dios. Le contó al Señor sus temores. Habló a Dios de su preocupación, de su futuro, de su vida. Qué necesario es que hagamos lo mismo. Que invirtamos más tiempo en hablar con Dios que el que invertimos en hablar con otros. Los seres humanos no pueden resolver nuestros problemas. Lo extraordinario de su caso fue que fue a Dios sencillamente como lo hacía antes. Yo creo que si Daniel hubiera tenido la oportunidad
de hacerse un electrocardiograma con regularidad, el electrocardiograma de aquel día habría sido exactamente igual que los demás. Él no tenía temor ninguno, no estaba desestabilizado, desequilibrado, estaba en absoluta calma. Volvió sencillamente a la presencia de Dios y le habló a Dios de esto. Daniel tenía un lugar de encuentro con Dios. ¿Tienes tú ese lugar de encuentro que debe ser sagrado, que nadie lo debe estropear o interrumpir? Un lugar en el cual tú te encuentras con Dios cada día. Deja que Él te hable a través de su palabra y tú le hablas a través de la oración. ¿Tienes ese lugar de encuentro? Si no lo tienes, sería una buena oportunidad. A propósito, dice la palabra que Daniel oró. ¿Y de qué forma oró? Dice que se arrodillaba. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué es bueno orar de rodillas? Bueno, aparte de lo que pueda simbolizar humildad, que no creo que necesariamente porque uno esté de rodillas esté en humildad, porque podemos ponernos de rodillas y el corazón se puede quedar de pie. ¿Saben por qué? Es una buena forma de orar porque es incómodo. Y el problema es que tenemos a veces la forma de orar muy cómoda y muy agradable, que cuando comenzamos a orar, el amén lo damos al otro día. Y empezamos a divagar. Póngase en una posición incómoda. Pero lo importante es que ore y hable con Dios. El misionero Jean Elliot, muerto por los indios Auca en la década de los 50, dijo en cierta ocasión: Dios está todavía en su trono y el hombre en su estrado. Solo lo separa la distancia de las rodillas. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Si su tiempo de oración privado está como está nuestro culto de oración los miércoles, estamos graves. Realmente grave. Porque les voy a decir, para mí no hay una razón que pueda justificar el que yo me quede en mi casa cómodamente cuando debo tener una cita con el Señor para buscar de Él. Alguien podrá decirme: bueno, pastor, yo oro en mi casa. Ojalá que sea así. Si usted está trabajando, lo entendemos. Pero lo que sí creo es que nuestra vida de oración debe ser algo muy personal y muy sagrado, como para que nosotros lo dejemos al azar y la estorbemos por cualquier tontería. Cuando no somos capaces de arrodillarnos delante de Dios, Él nos va a hacer arrodillarnos. ¿Y qué hace falta para que nos arrodillemos? Una tragedia, un caso de verdadera emergencia. No se excuse diciendo que está demasiado ocupado y no tiene tiempo. Son puras excusas. Usted no podría estar más ocupado que lo que estaba Daniel, siendo uno de los 3 principales funcionarios, gobernadores del país. Nadie puede tener más ocupaciones que eso. ¿Saben qué? Yo creo que la clave está en lo que para nosotros sea realmente importante. Nosotros le vamos a dar prioridad a lo que creamos que realmente vale y que es importante. Si para usted lo más importante es su familia, su esposa y sus hijos, usted le va a poner en un lugar donde les va a honrar y los va a tener en una posición principal. Pero si para usted lo principal es otra cosa, así lo hará. Daniel era un hombre ocupado, pero buscaba a Dios y por eso él pudo salir victorioso como salió de esta experiencia en el foso de los leones. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Repito, alguien puso en una pared una inscripción que decía: cuando te enfrentes a un día atareado, ahorra tu precioso tiempo saltándote tu rato devocional. Firmado, Satanás.
Y la realidad es que si alguien tiene que sufrir, siempre va a ser nuestra relación con Dios, el Señor. Y hermano, les voy a decir algo que lo he estado mirando y con el amor de Cristo. Cuando nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, todas las demás cosas van a andar mal. Lo primero que hacemos cuando nos separamos de nuestro Dios es que nos cambiamos los lentes claros por unos lentes oscuros. Y comenzamos a decir que oscuro está todo esto que me rodea. Y el problema pensamos, ¿por qué no ponen una luz? Esto está oscuro. Cámbiate los lentes. El problema no es que el lugar esté oscuro. Tú lo ves oscuro. Porque aun cuando haya cierta oscuridad, si en nuestro corazón está la fe del Señor, no nos vamos a enfocar en esas cosas negativas. Pero vuelvo a decir, la clave está en nuestra relación con Dios. Daniel era un hombre que vivía cerca de Dios. Yo le decía a los jóvenes el viernes, hay un precio muy alto que uno paga cuando sigue al Señor de lejos. Y veíamos el caso de Pedro. Pedro en un momento de su vida estuvo cerca del Señor. Y su vida era caracterizada por el poder, la valentía y el arrojo. Pero hubo otro momento cuando siguió de lejos al Señor y terminó actuando de una manera bochornosa. Se metió en un lugar equivocado. Contrajo relaciones equivocadas. Porque estaba entre los enemigos del Señor, calentándose con el fuego del enemigo. Y terminó haciendo cosas equivocadas, negando al Señor. ¿Dónde estaba el problema de Pedro? Es que estaba lejos de Dios. Llegamos al libro de los Hechos y encontramos a un Pedro con una tremenda valentía, hablando de parte del Señor y el Señor usándole y convirtiéndose las almas. Encontramos a un Pedro que le dijo a aquellas autoridades religiosas: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando miramos decimos, no es el mismo. Sí era el mismo Pedro, pero era un Pedro que vivía cerca de Dios. Y ahí está la clave. Si queremos que nuestras vidas sean vidas de frutos, vidas llenas del Espíritu de Dios, necesitamos vivir cerca de Él a través de la oración y de su palabra. Dice el verso 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. ¿Qué significativo esto? Le interrumpieron mientras oraba. Ese era el mal que encontraron haciendo a Daniel. Y como resultado, fue al foso de los leones. Pero la historia no la podemos olvidar. Dios tapó la boca de aquellos leones y Daniel salió vivo. Necesitamos la fe para creer esto. Dio como resultado el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Y saben qué? Él lo libró. Ahora mi pregunta es: ¿estamos realmente nosotros seguros que si un día nos vemos en un foso de leones, el Señor nos va a sacar en victoria? Porque un factor que ayuda a tener esa seguridad y esa fe es mi relación con Dios. Nada que ocultar, nada que esconder. En todo el reino de Persia no había un hombre más piadoso que Daniel, y sin embargo él fue el que lo metieron allí. El único hombre con integridad absoluta fue lanzado en una mazmorra. Queridos hermanos que estamos acá, les decía al principio que vivimos en una crisis de integridad. Y muchos cristianos son etiquetados con estas palabras: hipócritas o charlatanes religiosos. Y los que a veces ponen esta etiqueta son incrédulos porque es lo que han visto. Cuando nuestra vida entonces deja de ser lo que realmente Dios quiere que sea, y cuando esas señales no están en nosotros, eso deja mucho que desear y mucha gente no quiere saber absolutamente nada de Dios. Ahora, la oportunidad existe hoy. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de integridad. Que no importa la presión a la que seamos sometidos, vale la pena seguir a Dios, vale la pena serle fiel, porque un día, téngalo por seguro,
día usted y yo vamos a visitar ese foso de los leones, porque eso es parte de la vida. Hay momentos en los que estamos en la cumbre, pero habrá momentos en los que estamos en oscuridad y en peligro. Mire a José y dígame si no es la misma historia. Los leones de José se llamaban la mujer de Potifar, los que se olvidaron de él. Sin embargo, él triunfó porque Jehová estaba con él. Lo único que nos va a mantener en pie cuando las aguas se pongan intranquilas es la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero le voy a decir algo: si usted no vive como debe vivir y no se relaciona con Dios como debe relacionarse, no va a salir adelante. Y probablemente termine haciendo lo que hizo Pedro, negando al Señor. No solamente diciendo yo no creo en Dios, sino viviendo como si no creyéramos en Él. Así es la vida. Pero la solución está en Jesucristo. La solución está en ese Dios que hizo todo para que usted y yo podamos tener una esperanza, y una esperanza para la cual vivir. Una esperanza que es la única que nos puede sostener en medio de las adversidades. Cuando la vida se pone difícil, cuando ya nada nos queda, desde el punto de vista humano, ahí está quien siempre ha estado, el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres tú seguro un hijo de Dios? Que no eres perfecto, pero tratas de hacer todo lo mejor posible para que tu vida honre y glorifique al Señor. Si no es así, esta es una buena oportunidad para que lo hagamos. Pon tu vida en las manos del Señor. Piensa por un momento, si fuera sometido a un examen como fue sometido Daniel, ¿aprobarás? ¿Qué van a encontrar? Si de pronto en este lugar se proyectara ahí la película de la vida nuestra, ¿nos daría vergüenza? ¿O habría cosas, nos sentiríamos tranquilos, o habría cosas que nos daría vergüenza que otros vieran? No que otros vieran, que el Señor lo supiera, y Él lo sabe. Eso es inevitable. Queremos ser hombres de Dios. Si usted está dispuesto en esta tarde a obedecer al Señor y a hacer un compromiso con Dios de andar íntegramente, cueste lo que cueste, pase lo que pase, póngase de pie. Yo quisiera especialmente orar por usted y así también orar por mí, para que el Señor nos ayude a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Si a alguien en esta hora le gustaría tomar este compromiso, yo quisiera orar y quisiera pedirle, si usted lo siente ahí en su corazón, póngase de pie para tener esta oración, por favor. Algún hermano o hermana. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos das de traer tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de este hombre, ante el cual nos quedamos, Señor, pequeños, al ver la vida que él vivió y el precio que pagó por ser fiel a ti, Señor. Padre, toma nuestras vidas, transfórmalas, saca de nosotros aquellas cosas que a ti no te agradan. Tú sabes, Señor, que hay muchas cosas en nuestra vida que a veces no te honran, Señor. Actitudes, pecados. Te estamos pidiendo perdón, Padre. Límpianos con la sangre de Jesucristo. Y sobre todas las cosas, danos el poder y la fuerza para vivir para ti, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera pedirle un momento a aquellas personas que están aquí de visitas, que yo quisiera reunirme un momento con ustedes. Si pudieran pasar allí atrás, todos los que vinieron en visita en esta mañana, me gustaría dejarles un regalo a nombre de nuestra iglesia. Por eso quisiera pedirles que por favor se pueden poner de pie y pasar allí al salón, allí donde está la hermana Yolanda, ella les va a atender. Por favor, todas las visitas, todos aquellos que no son miembros de la iglesia, que están aquí invitados, pueden pasar un momento. Puestos en pie, vamos a cantar la alabanza final.